Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarlos. ¿Nos están escuchando bien? Mercedes, ¿nos escuchas bien? Súper. Perfecto. Nos da mucho gusto saludarlos. Estamos transmitiendo simultáneamente a través de Zoom y también de Facebook Live, a través de nuestros canales Lógralo y también en exclusiva para nuestro equipo y todo equipo ACN Flash en México, en Colombia y en todo el habla hispana de los 26 países donde operamos. Pero si tú estás viendo esta presentación y no sabes qué es ACN, no te preocupes, realmente esto está diseñado para ti, que tú quieres conocer acerca de liderazgo y de entender cómo es que puedes empezar un proceso de hacer un cambio en el mundo a través de un cambio personal y un cambio en todas las personas que están a tu alrededor. Muy buenas noches a todos los que se están conectando por Facebook Live. Ya estoy viendo ahí conectada Rosario Cárdenas. Hola, Iván Castrejón, Rosario López. Hay mucha gente que se está conectando ya en Facebook Live. Bienvenidos a todos los que están en Zoom. Ya son de casa. Así que bienvenidos y muy buenas noches a cada uno. Ya nos dijeron hola Alberto y Edith que van en su carro. Pongan los ojos ahí si van manejando, por favor. Y saludos a cada uno. Esta es la segunda sesión de nuestro domingo de liderazgo del libro más vendido en todos los tiempos, en todo el mundo, que es la Biblia. Y están basadas nuestras enseñanzas en la Biblia porque, como les decíamos el domingo pasado, hay gente que se ha acercado a nosotros preguntándonos: Brenda, Jorge, ¿cómo le hacen para tener una relación de pareja tan bonita como la de ustedes? ¿Cómo le hacen para tener un negocio en pareja y que la verdad es que hayan llegado tan lejos en lo que hacen? ¿Y cómo le hacen para compaginar las personalidades de cada uno? Etcétera, etcétera, etcétera. Mil preguntas que han llegado hacia nosotros. Y bueno, realmente te queremos compartir que nuestra vida está basada en los principios que vienen en este maravilloso libro que se llama la Biblia. Por lo tanto, nosotros estamos comenzando este caminar sobre el liderazgo basado en la Biblia. Llevamos un capítulo el domingo pasado, este es el segundo. Y bueno, pues si tú te estás conectando por primera vez, te invitamos a que vayas terminando ve este completito y luego vayas a buscar en YouTube, en nuestro canal de Lógralo en YouTube, busques el primero de los capítulos que tuvimos. Así vamos a estar por 50 domingos y queremos compartir con esto contigo, así que nos quedamos contigo y continuamos. Y bueno, te recuerdo que si tú estás viendo este segundo capítulo, te conectaste el domingo pasado o eres la primera vez que vas a ver estas sesiones, recuerda que se van a presentar varios desafíos. Varios desafíos porque hemos sido educados bajo una visión que es diferente a la que el día de hoy te vamos a mostrar. Y es, bueno, más bien estamos suponiendo que ha sido educado, sí, porque la mayoría de la gente ha sido educada de una forma diferente. Y es algo realmente paradójico porque, mira, la mayoría de los gobiernos, al menos en Occidente, estamos hablando en las Américas, en Europa, han sido formados con base a principios que en teoría eran bíblicos y conforme fueron avanzando se fueron dejando eso de un lado y aún se mantienen en la mayoría de los supuestos principios y la constitución de cada uno de los países supuestamente se mantienen los principios bíblicos, pero la verdad en la práctica ya no lo es. De hecho, en los billetes de los Estados Unidos inclusive dice "In God we trust", y quiere decir "en Dios confiamos", pero la verdad es que cada vez ese concepto lo hacen muy, muy, muy aparte de la vida cotidiana. Y mira, lo que vamos a ver el día de hoy, repito, son cuestiones de liderazgo, pero para que entiendas que todo lo que tú vas a ver, o más bien, muchas de las cosas que tú vas a ver allá afuera, tienen un origen en lo que es este libro. Y en ocasiones se viene desvirtuando porque se toman ideas buenísimas, pero se van acomodando para hacerlas cada vez más populares o cada vez más comerciales, etcétera, y se va perdiendo esa eficiencia en la aplicación de principios que te pueden llevar al éxito a ti. Así que vamos nosotros a lo fundamental. Y eso, vamos a partir el día de hoy con un pasaje
del Génesis que empezamos, que es el primer libro de la Biblia que empezamos la sesión pasada. Vamos a empezar ahora con otro siguiente episodio, por decirlo así, donde vamos a narrarte qué es lo que sucedió en esos principios de la vida. Déjame antes decirte algo antes de que empecemos con eso. Mira, ahí dice en la presentación que va a desafiar la cultura o la ciencia bajo la cual están basados tus pensamientos, porque en la escuela nos dicen que, por ejemplo, que la vida tiene, no sé, varios decenas de miles o cientos de miles de años, y te hablan de la época paleozoica o mesozoica, etcétera, donde están los dinosaurios. Y a veces existe esa disonancia entre lo que te dice la escuela, basado en una ciencia, y en la otra lo que te dice la Biblia. Cuando estamos hablando de la Biblia te expone que la vida tiene, o el mundo tiene, cerca de 6,000 años de existir. Y después vas a decir, oye, pero ¿qué pasa con los dinosaurios? Porque yo los vi la otra vez en un museo. Y esos dinosaurios también existen. De hecho, ahí están los remanentes. Sí. Pero la forma en cómo se ha definido cuánto tiempo llevan, y que hoy se llama ciencia, realmente es una teoría en realidad. Porque nunca se ha podido comprobar. Porque tendrías que haber pasado esos 6,000 años o 100,000 años para ver si esas pruebas son reales. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Eso que hoy la gente llama ciencia o ha adoptado como ciencia son también teorías que han generado o han impulsado de una forma tan fuerte y que han creado una creencia que esto es real en la gente, cuando en realidad es simplemente una teoría que se contrapone a lo que enseña el libro que estamos hablando el día de hoy. Y eso solamente lo pongo como base para que vayas entendiendo algo. Cuando nosotros te vamos a platicar de lo que te vamos a platicar, Brenda y yo lo tomamos como verdad. Y como te dijimos dentro de la sesión pasada, aquí no venimos a debatir si esto es verdad o no. Lo que te queremos mostrar es la forma en cómo nosotros lo hemos vivido. Y bueno, vamos con Brenda para que empiece el primer capítulo del día de hoy. Así que bueno, volvemos al Génesis, como decía Jorge, que es nuestro primer libro en la Biblia. Y vamos a hablar de un mundo descarriado. ¿Cómo estaba el mundo en ese momento? Nosotros ya hablamos de cómo se creó el mundo, de que hubo dos hombres, que era un hombre y una mujer, que fueron creados por Dios, y de ahí se empezó a poblar todo el mundo. Ahora, ¿qué sucedió? Es que el mundo se empezó a descarriar. Y vamos a hablar ahora en Génesis 6:1, y vamos a estar leyendo del 1 al 8, que dice: luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Luego dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. A mí me duele tanto leer esto porque digo, a Dios se le partió el corazón. Imagínense cómo se sentía Dios en ese momento al ver a los seres humanos descarriarse de esta forma. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a toda raza humana que he creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Hoy vamos a hablar precisamente de Noé. ¿Por qué Noé fue diferente a todos los seres humanos que estaban en la faz de la tierra? Y vamos a seguir leyendo, me parece, por ahí. ¿Seguimos? Sí, pero antes de que sigamos leyendo, yo quisiera señalar algo, mi vida. Y tenemos nosotros que estar empezando a ver cosas que están escritas dentro de todo esta narración. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención es que aquí declara Dios, hace una declaración, una sentencia de muerte. Si tú lo estás viendo. Sí. Ahí en Génesis 6:13 dice:
la duración de la vida no pasará de 120 años. Está viendo a la humanidad cómo se cayó, porque recuerdas, los hizo a imagen y semejanza, pero perdieron su identidad por la desobediencia, por decir, no, yo voy a hacer las cosas a mi manera y me voy a dejar seducir por mis propios intereses y mis propias emociones. Y entonces eso se fue duplicando. Recuerda una cosa bien importante que nosotros siempre manejamos: lo bueno se duplica, lo malo también se duplica. Y cuando ellos empezaron a tener hijos, y entonces vino una mala imagen del hombre, el cual se veía mal a sí mismo, entonces empezó ya a criticar a sus propios hijos, a dañarse. De hecho, estamos saltándonos unos cuentos, seguramente ya has escuchado de Caín y cómo mató a su hermano y todo eso. Bueno, todo eso se fue replicando y se fue masificando hasta el momento en que Dios dice: todos se van, en un periodo de 120 años se acabó el cuento. Y ahora sí, regresamos con Brenda para que te siga dando el recuento. Así es, y bueno, vamos a seguir leyendo aquí. Dice: el mundo descarriado. A partir de la pérdida de su identidad, el ser humano se corrompió cada vez más. Es como Jorge explicaba ahorita. Conforme el ser humano endureció su corazón y empezó a pensar solamente en él y en lo bueno que sería la vida para él y no pensando en los demás, entonces perdió totalmente la identidad para lo que fue creado y se empezó a corromper cada vez más. A pesar que vivía en un mundo que no compartía estos valores, Noé era, y te voy a leer ahora sí a Noé, porque Noé en Génesis 6:9 habla de esto y te lo voy a leer. Dice: Noé era un hombre justo, la única persona intachable. En otra versión dice la única persona íntegra, que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Y aquí podemos ver 3 características de Noé. La primera es justo, luego habla de íntegro y luego íntima comunicación con Dios. A mí me gustaría mucho que anotaras estas 3 características de Noé, porque nos van a servir para darnos cuenta cuáles esas características que Dios veía en Noé, que lo podía hacer, de salvarlo de toda la humanidad, porque Dios iba a destruir a todos los seres humanos, pero a Noé no. Entonces estas características, yo quiero decirte qué significa justo. Justo significa, por verlo de alguna manera, lo que más o menos el diccionario nos marca como justo es que sigue las reglas o los principios a pesar de su propia opinión. ¿Se acuerdan que el pasado episodio estuvimos viendo que la gente debía ser objetiva y no subjetiva, sino que debes de ser siempre objetivo? Bueno, no era objetivo. Él sabía que tenía que seguir las reglas, a pesar de que algunas reglas no le cuadraran o él dijera: ay, es que esto no se adapta a mí, es que a mí me gustaría hacer esto otro, porque esto mejor se adaptaría a mi vida. Pero Noé no era así. Noé seguía las reglas, tenía principios y eso lo hacía justo ante los ojos de Dios. Ahora, ¿qué significa íntegro o intachable? Cualquiera de las dos viene, en una versión viene como intachable, en otra versión de la Biblia viene como íntegro. Y íntegro significa, una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto. O sea que Noé siempre hacía lo correcto. También intachable significa persona que tiene muy claros sus principios. Volvemos otra vez a esa parte de los principios. Y los cumple en todo momento. Es una persona a la cual no se le puede reprochar nada. Y eso está bien bonito, porque yo pienso en Noé y digo: wow, o sea, imagina ser una persona a la que nadie tenga nada que reprocharte. Porque todos tus principios los sigues al pie de la letra. Así era Noé, era justo ante los ojos de Dios, era íntegro ante los ojos de Dios, pero sobre todo tenía una comunión con Dios. ¿Qué significa tener una comunión con Dios? Noé obedecía a Dios al pie de la letra. Volvemos a lo mismo, a la obediencia. Y eso es algo súper lindo que hoy precisamente vivimos en un mundo donde no nos gusta obedecer las reglas. Donde decimos: yo me salto las trancas, que al cabo que no pasa nada, y vivimos en un mundo así. Sin embargo, Noé era obediente y amaba a Dios profundamente y lo veía como un amigo. Es más, siempre lo acompañaba en cada paso que daba.
Me encanta esto porque digo, wow, o sea, Noé era como tener aquí al amigo en todo momento. Y yo me imagino que Noé, cada cosa que hacía en su vida era, Dios, ¿crees que esto es algo bueno para mí? O sea, como esa comunión cuando tú tienes como un amigo, cuando tú le preguntas a un amigo, oye, ¿cómo ves esto? ¿Crees que sea bueno que empiece un negocio? ¿Crees que sea bueno que me case con esta mujer? ¿O crees que sea bueno que es el momento para tener hijos? Cualquier cosa, imagínate tomar en cuenta a Dios en todo lo que haces. Y así era Noé. Exactamente tenía esas 3 cualidades y Dios vio en esas 3 cualidades para elegirlo a él como la persona que se iba a quedar para volver a poblar toda la tierra. Así que bueno, seguimos con la historia de Noé. Y bueno, vamos ahí Jorge nos está poniendo una imagen de lo que estaba haciendo Noé. Si quieres, regrésate mi vida nada más para contar algo de esta. Yo ahí veo a Noé que está trabajando. Y es que Noé en realidad fue llamado por Dios para construir un arca. Y ahora los que están en Zoom ahorita les van a poner la imagen porque creo que no estaba puesta, pero ya está puesta ahí. Y Noé está ahí trabajando y hay unas personas a su alrededor, si se fijan, como si se estuvieran burlando de él. Y es que Dios le hizo una encomienda a Noé. Como Dios iba a destruir a los seres humanos, Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Seguramente has escuchado esta historia porque desde niños nos cuentan esta historia, hasta en la escuela nos cuentan esas historias de Noé al construir un arca porque iba a venir un diluvio. Y quiero decirte algo bien curioso. Y esto viene en Génesis 2:5, es decir, antes de todo este relato. En Génesis 2:5 dice que en el mundo no había caído lluvia. Imagínate que a Noé Dios le dice, voy a destruir a todos los seres humanos porque están totalmente descarriados. Tienes que construir un arca porque, ¿qué crees? Voy a mandar un diluvio. Yo me imagino ahí Noé cuando recibió esa noticia de Dios, decir, wow, pero yo nunca he visto caer lluvia. ¿Qué es eso? ¿Qué es la lluvia? ¿Y cómo que un diluvio? ¿Y cómo que vas a destruir a todos? Porque imagínate nunca haber visto lluvia y que de repente Dios diga, va a caer ese diluvio, va a caer todo el agua que te puedas imaginar durante 40 días y 40 noches, que se va a inundar toda la tierra, pero tú te vas a salvar. Y entonces Noé, yo creo que si a mi Dios llegara y me dijera eso y yo nunca había visto la lluvia, yo diría, órale, ¿qué es esto? ¡Qué locura! Si yo no sé qué es eso. Y además, es como que si te dijeran, bueno, vamos a ponerle un contexto, vamos a suponer que te dijeran, que Dios te dijera, prepárate porque van a empezar a llover elefantes rosas. Exacto. Y tú le dices, ¿en serio? Sí, ok, ya. Y ya tú dices, van a llover elefantes rosas. Y te empiezas a preparar para eso y le dices a todo el mundo que van a llover elefantes rosas. Así es. Entonces, ¿cómo te verían todos los demás? Y cómo podrías mantenerte bajo una visión en la cual tú estás convencido de que van a llover elefantes rosas. Parece ridículo lo que estoy diciendo, pero es real. Pero es exactamente la misma situación en la cual se encontraban. Perdón, yo salí de, aquí estoy ahora yo. Es exactamente la misma posición en la cual se encontraba Noé en ese momento, porque él estaba preparándose para algo que él nunca había visto, no entendía prácticamente el concepto y se tenía que enfrentar a personas que desafiaban lo que él estaba diciendo porque creía en Dios. Ahora, déjame decirte otro dato curioso. Cuando Noé es llamado por Dios para construir el arca, Noé tenía 500 años. Y aquí yo me quiero detener un poquito, porque yo cuando estaba leyendo a Noé, esta semana que nos dedicamos Jorge y yo a preparar esto para ti, yo le decía a Jorge, ¿cuántas personas no nos han dicho en nuestro negocio? No, yo no puedo, no, yo ya estoy grande, no, yo no sé de tecnología, no, esto solo es para jóvenes, para millennials, es tecnología. Toda la gente que nos ha dicho eso, seguramente a ti te han dicho alguna vez esto. Pues imagínate que a Noé le digan, la humanidad, el que la humanidad se salve va a ser por ti. En este caso vas a volver a poblar tú la tierra, vas a crear un arca, va a venir un diluvio y tienes 500 años.
Imagínate también cómo se sentiría si tú alguna vez te has sentido que los negocios no son para ti porque ya estás viejo, la tecnología no es para ti porque ya estás vieja. Pues imagínate Noé con 500 años y que fuera el salvador de la raza humana, que además tuviera que construir un arca, decirle a sus hijos y a su esposa, porque Noé tenía 3 hijos y una esposa, y decirle a sus hijos, vamos a construir un arca juntos. ¿Cómo la gente alrededor iba a decir, pues está bien loco este hombre? Ahora bien, te voy a seguir leyendo. Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba en violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque en la tierra, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye una gran barca de madera de ciprés, y aquí van las indicaciones de Dios, porque Dios le dijo cómo lo iba a hacer. Y quiero que te empieces a pensar en esto. Nosotros en nuestros negocios tenemos un sistema y a veces no queremos seguir el sistema y a veces decimos, no, ¿qué tal si hago el paso 5 y luego me regreso y hago el 1 y luego voy y hago el 8? Bueno, imagínense si Noé no hubiera seguido el sistema que Dios le estaba dando aquí para construir el arca. Pues el arca nunca se hubiera llevado a cabo. El arca hubiera sido un desastre. Sin embargo, Dios le da las indicaciones correctas. Y yo te quiero llevar a ti para que pienses en el sistema que tiene tu compañía. Porque sé que hay gente que está aquí con nosotros que hace flash con nosotros, pero sé que hay gente conectada en Facebook Live. Ahorita estaba viendo gente que no hace flash, que hace otras compañías o tiene negocios tradicionales. Bueno, yo quiero decirte que Noé siguió el sistema al pie de la letra, tal como Dios se lo había instruido. Así que si tú hoy no estás siguiendo el sistema de tu compañía y no estás teniendo resultados, es por eso, porque pon atención. Dios le dice exactamente lo que tiene que hacer. Le dice, madera de ciprés y cúbrela con brea por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Imagínate que no le hubiera puesto la brea, pues el pobre Noé hubiera andado en el agua y le hubiera entrado el agua a la barca y se hubieran muerto todos ahí. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Vuelve a darle las indicaciones correctas. Ni 1 centímetro menos, ni 1 centímetro de más. Le dice exactamente cuánto debe de tener el arca de medidas. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de toda la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro de la barca, inferior, medio y superior. Y sigue el relato todavía. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y las esposas de tus hijos. Mete en la barca junto contigo a una pareja macho y hembra de cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de aves, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrán a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo exactamente como Dios se lo había ordenado. Aquí hay una ordenanza de Dios, pero yo quiero decirte a ti que hoy en día mucha gente no quiere seguir reglas. Hoy en día nos topamos con gente y viéndolo como negocio, viéndolo como tú y yo tal vez lo vemos cuando compartimos flash juntos o cuando tú que estás en alguna otra compañía, piensas si algún día tu líder te ha dado una instrucción muy clara que tal vez él ya la siguió y fue una instrucción correcta, pero que a los ojos tuyos no fue tan correcta y tú decidiste hacer otra cosa. Piensa si eso te ha ocurrido, porque Noé hizo exactamente lo que Dios le dijo. Y Noé, ahorita vamos a seguir, pero Noé se salvó junto con sus hijos y con su esposa y con todos los animales que él metió a la barca. Por lo tanto, hoy te quiero decir que si tú no has seguido esas indicaciones que seguramente tu líder o tus mentores te han dado, y si hoy no estás teniendo resultados, tal vez ha sido porque esas instrucciones no las has seguido al pie de la letra, tal como ellos te lo han indicado. Recuerda, tus mentores y tus líderes
seguramente ya avanzaron en este caminar en las redes de mercadeo o en el negocio en el que ellos o en el que ustedes están. Por lo tanto, debes de seguir esas indicaciones. No es muy claro, la siguió y se salvó, pero sobre todo, gracias a él, tú y yo estamos aquí en la tierra, porque gracias a él se volvió a poblar todo el mundo. Y hay algo que nosotros también volvemos a tener que escudriñar y revisar cosas bien detalladas. De hecho, hace unos momentos Brenda habló de integridad y de ser obediente. De hecho, aquí dice entre las características de Noé que fue motivado por su fe. Ahorita voy a tocar esa parte. Pero, como dice Brenda, siguió las instrucciones. Y siguió las instrucciones aun y cuando seguramente no le llegaron a parecer correctas quizás sus ojos, o no le llegaron a parecer fáciles o convenientes. Déjame decirte muchas cosas en las cuales pudieron no ser cada una de ellas. Mira, vamos otra vez a recordar. Le dijo Dios que iba a llover. Ellos nunca habían visto llover. No. Y le pidió que hiciera un barco en medio de un terreno totalmente seco. Y ese barco era del tamaño de 500 contenedores de un tren de carga, si los pudiéramos apilados. ¿Has visto esos buques de carga donde vienen y ponen todos los contenedores? Bueno, imagínate uno de ellos que pudiera contener 522 de esos contenedores. Valga la redundancia con lo contenedor. 522. 500 vagones de un tren. 500 vagones de un tren. Entonces, el poderte dedicar a eso por más de 100 años, no dice exactamente la Biblia cuántos años, pero podemos inferir que fueron más de 100 años que estuvo construyendo únicamente a través de algo que tú crees, porque nunca se revela que Dios vino físicamente y le dijo, mira, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy Dios y me tienes que obedecer a mí. No, simplemente él tuvo una convicción bajo algo que él no veía y siguió esa instrucción a pesar de que todo el mundo probablemente se burlaba y veía algo diferente. Entonces, se mantuvo motivado por fe. Piensa dentro de los 100 años, ¿cuántas veces no dijo, ay, hoy sí me siento mal? Oye, realmente volteo y no veo nada de eso que llaman lluvia. ¿Cuántas veces no pudo haber flaqueado? Seguramente muchas, pero una vez retomaba esa convicción de seguir la instrucción correcta, se mantenía hacia adelante y avanzó tal que concluyó. Pero siguió las instrucciones. Y aquí es donde te vuelvo a hablar de algo que probablemente puede ser muy hasta despiadado. Vamos a pensar, mira, un poquito en las escrituras anteriormente dice que Noé tenía 7 hijos, 3 hombres, y si son 3 hombres, ¿cuántas mujeres son? 4 mujeres. ¿Vamos bien? ¿Y a cuántas personas dijo que metiera a la barca? Al arca, más bien. ¿A cuántas dice? A su esposa, a sus hijos y a sus esposas. ¿Qué pasó entonces con sus hijas? ¿Qué podemos inferir que pasó con sus hijas? Que se quedaron. Que se quedaron, ¿por qué? Porque seguramente, te voy a decir qué pasa. Seguramente, no es escrito, pero seguramente sus hijas seguían a sus maridos y por lo tanto siguieron las costumbres de los maridos y por lo tanto no era la gente que Dios le ordenó a Noé que metiera dentro de el arca. Te pones a dimensionar te pones a ver las dificultades entre las cuales se enfrentó Noé ante los desafíos. Porque nosotros a veces nos enfrentamos en unas situaciones donde es que quiero que los demás hagan, que quiero ser un líder, pero quiero ser un líder arrastrando inclusive a la gente que no tiene ninguna intención de ir hacia donde tú has sido dirigido a dirigir. Sí. O instruido a crear la diferencia. Y nuestro proceso de liderazgo se ve coartado por seguir nuestras propias, como dicen a veces, seguir nuestro corazón. Y tenemos nosotros que entender
que bajo el concepto que fue denominado Noé como justo, era seguir las indicaciones independientemente de lo que él vaya a pensar. Vamos a pensarlo en términos actuales. Imagínate a un juez justo. Muy bien, estoy hablando de un juez de las leyes, de las leyes, no sé, del Código Civil o Código Penal, etcétera. Mira, estoy convencido de que si hubiera un juez justo, llegaría en ocasiones a enfrentarse a situaciones en las cuales ve una ley y esa ley probablemente no es buena. Probablemente va en contra de la moral o probablemente va en contra de las ordenanzas o los principios de Dios o bíblicos. Y a lo mejor vamos a creer que él tiene esos principios. Pero si él es justo y él es un juez de la ley judicial, entonces independientemente de su criterio personal, va a aplicar la ley. Por eso es justo. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, a él le va a doler tanto, pero va a aplicar la ley porque es justo. Voy a llevarlo a otro término un poco más cotidiano. Padres de familia. Va a haber momentos en los cuales vas a educar a tu hijo y a lo mejor le vas a dar una corregida, ¿verdad? Un poquito, sí, calidad. Unos buenos trancazos, unos buenos guamazos. Y parecería que es malo, pero realmente si tú tienes una voluntad de corregir al muchacho o al niño, vas a saber que es algo que no necesariamente te place, pero lo haces porque es importante y justo mantenerte sobre los principios de educar bajo unos valores correctos y principios correctos a ese niño. Entonces no lo haces porque quieres, no lo haces porque estás enojado, lo haces porque eres un papá justo. Bajo esos mismos términos, Noé era una persona justa. Y si él tenía enfrente de sí a 4 de sus hijos, que eran mujeres, que seguramente, bajo lo que yo entiendo, ellas se habían ido bajo las costumbres de los esposos y por lo tanto se habían volteado de los mandatos de Dios, entonces, sayonara, tenían que quedarse abajo. Dime si eso es algo, si es un desafío o no lo es. Mucho, un gran desafío. Imagínate dejar a tus hijas ahí. Pero bueno, como decías tú, es un hombre justo. Sin embargo, yo veo otras cosas en Noé también, como lo de los 100 años que duró construyendo el arca, porque fueron 100 años. 100 años en los que sus hijos le estuvieron ayudando, su esposa le estuvo ayudando, él estuvo construyendo bajo las indicaciones de Dios. Pero aquí yo veo más como en la gente que llega y luego murmura y llegaba a lo mejor por ahí con Noé, porque yo me imagino a Noé construyendo el arca y haciéndolo tan grande, así como ¿cuántos vagones dijimos de tren? 522. 522 vagones de tren. Imagínate la monstruosidad de esa arca. Sin maquinaria, obviamente. Claro, no, a la mano. Por eso, pues imagínate 100 años construyendo o más. Dice ahí más o menos. ¿Construido entre 4 hombres? Entre 4 hombres. Y a lo mejor la esposa que también les ayudaba, seguramente. Claro, las esposas probablemente sí. Y yo me quedo pensando, y digo, imagínate toda la gente que pasaba ahí, lo veía, se burlaba de él y decía, ¡ay, tú estás construyendo un arca! Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces ha venido la gente y se ha burlado de ti? Ha dicho, ¿por qué estás haciendo redes de mercadeo? Eso no sirve, es una pirámide, solo gana el de arriba. Esas frases existen allá afuera, nos han dicho a nosotros, es más, ustedes saben, los que me conocen, los que están con nosotros en el negocio, saben que yo en algún momento las dije antes de comenzar en las redes de mercadeo. Así que yo lo que pienso es, imagínate Noé recibiendo todas esas burlas, todos esos, pues, a lo mejor ofensas de la gente, a lo mejor la gente le dejó de hablar a Noé, porque yo también pienso que Noé pues a lo mejor tenía amigos, como tú y yo tenemos amigos. ¿Cuántos amigos no te han dejado de hablar porque haces el negocio? Pregúntate eso, pero ¿sabes algo? Yo veo en Noé la visión puesta en lo que Dios le había dicho, en esa fe que él tenía en algo. Y por lo tanto, él nunca se detuvo a pensar, oye, ¿será que estos hombres que se están burlando de mí o están hablando mal de mí o están hablando a mis espaldas, será que tienen razón? Yo no sé si Noé en algún momento lo pensó, pero ¿sabes algo? Noé prosiguió hasta la meta. Y hoy a lo mejor tú has escuchado murmuraciones.
Hoy tal vez tú has escuchado a gente que te ha dicho, ay, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué sigues en ese negocio? ¿Por qué si has tenido problemas? Porque en todos los negocios hay problemas, incluyendo el nuestro y todos los que hay allá afuera. Todos, redes de mercadeo, negocios tradicionales, en todo hay problemas. Sin embargo, tú has proseguido hacia la meta con la fe que Noé tenía realmente en que iba a caer un diluvio y él se iba a salvar. Él sabía que él tenía puesto su objetivo y sus ojos puestos en algo muy claro. Y yo te pregunto, ¿los tienes tú? ¿Tienes tus ojos puestos como para tapar oídos y hacer de corazón de verdad que decir no, yo no voy a escuchar a estas personas que me dicen deja ese negocio, ponte a hacer otra cosa, regresa a tu empleo, busca otra cosa que hacer, eso no sirve? Porque Noé siguió las instrucciones de Dios y, como te dije, él y su familia se salvó, hizo oídos sordos. Y bueno, el diluvio cubrió la tierra, tal como Dios se lo dijo a Noé. Y viene esta historia donde el diluvio cubre la tierra y dice, cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día Noé había entrado en la barca con su esposa y sus hijos Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos. Con ellos en la barca había parejas de cada especie animal, domésticos y salvajes, grandes y pequeños, junto con aves de cada especie. De dos en dos entraron en la barca en representación de todo ser vivo. Entraron un macho y una hembra en cada especie, tal como Dios le había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron la barca por encima de la tierra. Mientras los niveles del agua subían más y más por encima del suelo, la barca flotaba a salvo sobre la superficie. Finalmente el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra, elevándose casi 7 metros por encima de las cumbres más altas. Murieron todos los seres vivos que había sobre la tierra, las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo y todas las personas. Todo lo que respiraba y vivía sobre la tierra firme murió. Dios borró de la tierra todo ser vivo, las personas, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves del cielo. Todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en la barca. Y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días. Hay algo bien interesante que nosotros debemos de tomar en cuenta durante este pasaje que estamos leyendo, dentro de la imagen que vimos hace unos minutos, donde Dios destruye absolutamente todo. Y tú te puedes preguntar, inclusive cuestionar y hasta indignar de que, bueno, ¿qué culpa tenía el perrito? ¿Qué culpa tenía la oveja? La jirafa. Y sin embargo, vamos a entender durante estos 50 capítulos que cuando queremos realizar una transformación real, tenemos que sacar absolutamente todo. Prácticamente hacer una quemazón de absolutamente todo lo que existe y empezar de nuevo. Únicamente con semillas puras de que sea representativo de lo que nosotros ahora queremos generar. Porque todo lo bueno se duplica y todo lo malo se duplica. Y nosotros tenemos que entender que cuando entramos en un proceso en el cual nos queremos convertir en líderes, pero traemos esas semillas en nuestro interior de esa falta de identidad correcta, donde tenemos esos miedos, donde tenemos esas dudas, esos rencores, esas motivaciones incorrectas. Si nosotros no las sacamos, no las ahogamos, tarde o temprano van a volver a surgir y van a volver a poblar tu mundo. Exacto. Y probablemente vayas escalando en los diferentes procesos de tu emprendimiento, vayas escalando en tus diferentes etapas de liderazgo,
Pero llega un momento en que te revientan porque empiezan a meter tanta presión que de pronto empieza a hacer erupción todo aquello que venías trayendo dentro. Hay un dicho que me encanta y dice que para que una naranja puedas identificarla como dulce o como agria, necesitas exprimirla. Porque al exprimirla entonces realmente puedes sacar ese jugo y ver qué clase de naranja es. Y nosotros somos como esa naranja que conforme vamos avanzando en nuestro proceso de liderazgo, vamos cosechando, o más bien vamos cultivando, claro, esa fe, esa integridad, esa justicia, o vamos cultivando ese miedo, ese rencor, esos tipos de situaciones las cuales nos hacen agrios o nos hacen dulces. Y vamos avanzando, y quizá en tu primera etapa de liderazgo las cosas no son tan difíciles, que no te aprieta tanto y por lo tanto no saca de ti lo que eres. Pero llega el momento en que llegas a ese punto en que sale de ti el verdadero tú. Mira, no nos vayamos muy lejos, ocurre constantemente en muchas personas. Muchas veces lo vemos en la farándula, en los grandes deportistas que de pronto van prácticamente de la noche a la mañana, se convierten en ídolos, en gente que gana muchísimo dinero y llega y se destruye su vida. A pesar de tener todas las circunstancias perfectas, su vida es destruida. ¿Por qué? Porque entre más alto te encuentres, la presión es mayor. Y entonces se te empieza a exprimir, o a esa persona o a ti se te empieza a exprimir y se empieza a evidenciar de qué estás hecho, cuál es tu naturaleza. Es por eso que es bien importante entender que este proceso en el que Noé vivió, pues no fue un proceso de la noche a la mañana. De hecho, recuerda, vivió un momento de los 500 a los 600 años en los cuales construyó el arca. Probablemente estuvo 100 años construyendo el arca, no lo sabemos con exactitud. Pero sus primeros 500 años fue formándose como ese líder que Dios necesitaba para decir, aquí tengo a alguien que realmente creo que puede sacar la casta, que puede ser esa persona que puede entrar en tanta presión que aun y cuando borre a todos, esa persona va a sacar lo mejor de la humanidad. Que sabemos que todavía viene la humanidad de una característica caída, de la versión caída de lo que Dios hizo, pero dijo, es lo mejor que tengo y es bastante digno, por lo tanto lo vamos a salvar. Pero fue una preparación de 500 años. Muchas personas veo que en cualquier industria creen que por ser buenos o calificados, creen que de pronto tienen que convertirse en líder inmediato o express, sin entender que el proceso de madurez, de formación de carácter, de validación de liderazgo, toma tiempo. A Noé le tomó 500 años. Sí. Y 100 más para demostrar, fueron 100 años donde se le estuvo sacando el jugo para ver que realmente estaba hecho de un fruto dulce. Así es, y bueno, pues hay características de Noé como líder que a Jorge y a mí nos llaman mucho la atención. Todavía no vamos para allá, mi vida, ya vamos para las características, todavía no. La inundación se retira, todavía vamos a hablar un poquito más de Noé. Y la inundación se retira, es decir, el agua ya vuelve a la calma, es decir, se va el agua, se van a bajar las aguas. ¿Y qué sucede después? Y en el Génesis 8:1 comienza con esto. Entonces Dios se acordó de Noé, porque fíjense, Noé zarpó en el arca. Ustedes ya vieron que el arca se fue a las aguas, subió el nivel del agua hasta que cubrió las montañas, el arca empezó a andar. Pero luego dice aquí que entonces Dios se acordó de Noé. Acuérdense que estuvo lloviendo el diluvio durante 40 días y 40 noches. Y dice, Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en la barca. Envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Ahora Noé tenía 601 años de edad. ¿A qué hora en qué momento entró en el arca?
cuando él tenía 600 años. Ahora dice, Noé tenía 601 años de edad. El primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta de la barca y vio que la superficie de la tierra estaba secando. Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces Noé le dijo a todos ustedes, y tú, tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan de la barca. Suelta a todos los animales para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Si se fijan ahí, nosotros nos fuimos del 1 al 2, que es cuando dejaron las aguas, y luego nos brincamos al 13, porque realmente del 2 al 13 habla de que Dios le dice a Noé que suelte primero suelta un cuervo. Y luego suelta una paloma, la paloma va y viene, pero no encuentra tierra seca, entonces Noé la mete, pasa un tiempo, vuelve a soltar la paloma, hasta que la paloma regresa con una hoja de olivo en su hocico, en su boquita, en su pico, y entonces Noé es como se da cuenta que realmente ya no hay diluvio, ya está la tierra seca. Entonces nosotros nos brincamos al 13 porque queremos mostrarte que habían ya pasado... Noé ya tenía 601 años de edad. Más o menos estuvieron un año ahí Noé y su familia en el arca andando. Aun y cuando fueron 40 días y 40 noches con lluvias torrenciales, ellos no podían salir del arca porque tenían que esperar a que todo el agua se fuera y ellos pudieran bajar del arca. Y yo me quedo pensando y digo, todavía fue otro año más de reto para Noé. No nada más fueron los primeros 500 años en que Noé se estuvo preparando, luego llegó el llamado de Dios, luego estuvo preparando el arca durante 100 años, sino que ahora estuvo un año completo dentro de un arca y saber si realmente iban a descender esas aguas para poder bajar a la tierra firme y empezar nuevamente con su vida. Y yo creo que en ese año, imagínate estar dentro del arca, manteniendo los animales vivos, ellos comiendo porque también se prepararon con comida para ellos, viviendo ahí con sus hijos, las esposas de sus hijos, su esposa. Y fue un año más de reto para Noé y sin embargo Noé se mantuvo firme. Nuevamente la Biblia nos pone a un Noé que se mantuvo firme en su objetivo, que era regresar a la tierra firme, a la tierra seca y poblar la tierra nuevamente. Así que para Noé yo creo que fue bastante tiempo estar ahí adentro y mantenerse firme en sus pensamientos. Ahora, Dios confirma su pacto con Noé, porque realmente Dios había hecho un pacto con él y le había dicho, si haces lo que yo te estoy diciendo, entonces tú vas a regresar a tierra firme y vas a regresar a tu vida habitual. Entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos, eso está en Génesis 8, vamos a leer, Génesis 9, perdóname, ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes, las aves, los animales y toda criatura viviente sobre la tierra. Y sí confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces Dios dijo, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé, este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Si ustedes nos siguen, voy a hacer un paréntesis aquí, pero si ustedes nos siguen en Instagram, hace unos días subimos la ventana que tenemos aquí al lado de nosotros, da hacia un cerro muy bonito que se llama el Cerro del Mirador aquí en Monterrey.
y se vino de repente un aguacero muy fuerte, de repente, no crean que nos preparamos, en Monterrey el clima es así, y de repente llegó el aguacero, pero con el aguacero se fue yendo el aguacero, yo creo que duró 5 minutos literal, y cuando el aguacero se fue yendo, el agua fuerte se fue yendo, se apareció en esta ventana hermosa y en ese cerro hermoso un arco iris precioso. Un arco iris que David, nuestro hijo mayor, dijo, nunca había visto un arco iris completo, era totalmente todo el aro completo. Y realmente yo vi esto y nosotros ya estábamos preparando este estudio y yo lo puse en Instagram y les dije precisamente este versículo donde Dios confirma ese pacto con toda la humanidad de poner el hermoso arco iris cada vez que llueva. Y si tú te fijas, cada vez que llueve, ves aunque sea un arco iris pequeño, un arco iris más grande. Bueno, nosotros lo tuvimos esta semana, para mí fue como la confirmación de que esta plática que íbamos a tener con ustedes, esta plática de liderazgo era la correcta. Sin embargo, cuando leo eso, me quedo también pensando cómo la humanidad hemos cambiado ese arco iris hermoso y ese pacto hermoso que Dios hizo con Noé. Y digo, wow, o sea, Noé se mantuvo firme, no era un líder, no era una persona que vio su objetivo claro, que siguió las indicaciones que Dios le daba, y Dios confirmó ese pacto y ese arco iris hermoso con él y con toda la humanidad. Y Jorge y yo hemos definido 5 características del liderazgo de Noé. 1 es la integridad. Y la integridad es esa característica del ser humano donde tiene alineado lo que piensa, lo que siente y lo que dice. Es algo que es difícil, sí, difícil de mantener, porque muchas veces decimos, es que a partir del lunes voy a hacer ejercicio. Hijo, llega el lunes y hacemos y buscamos todas las excusas para no hacer el ejercicio o dejar la dieta, o decimos que vamos a empezar a ser cariñosos con nuestro cónyuge, o decimos que vamos a empezar a leer la Biblia, o cualquier cosa. Decimos que vamos a empezar a dar todo de nosotros en nuestro negocio. Y el ser íntegro es una gran calidad, una gran cualidad la cual Dios vio en Noé y dijo, yo puedo confiar en Noé porque él lo que dice, lo siente, lo piensa y lo hace. Sí. Date cuenta cuántas veces un líder tuyo ha puesto su fe en ti y te ha encomendado algo porque sabe que tú eres capaz de entregar el resultado esperado. Si tú si nadie ha llegado contigo a darte una encomienda importante, probablemente necesitas fortalecer tu integridad, porque probablemente no están viendo en ti lo que todavía necesitan ver para que puedan confiar en ti e integrarte lo que en ese momento Dios confió en Noé. El mantener para siempre, o no para siempre, sino por todos estos años, a la humanidad a través de él, por su integridad. Ahora, siguiente, la fe y la perseverancia. Recuerda, Noé vivía en un momento en donde nunca antes había llovido, y Dios le dice que va a haber un diluvio, y dice, ¿cómo es que va a haber un diluvio? Es tan ilógico para nosotros como pensar que van a llover elefantes rosas. Es la misma probabilidad. De hecho, la fe, si tú buscas fe, la fe se define como, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ellos nunca habían visto la lluvia. Sin embargo, Noé estaba convencido por fe de que sí iba a existir eso que Dios le estaba diciendo. Y Jorge y yo, cuando iniciamos nuestro negocio en redes de mercadeo, ahora que estamos en Flash, nosotros teníamos la fe bien firme. Tal vez no estábamos viendo los resultados al principio. Tal vez tú estás pasando por eso y no estás viendo resultados todavía porque vas iniciando, o tus resultados aún han sido pequeños. Todavía no has llegado a tener los resultados que tú estás esperando, pero si tú te mantienes firme, aún y cuando no lo estés viendo todavía, te mantienes en fe como se mantuvo Noé, que no veía el agua y sin embargo ya construyó el arca,
Aun y cuando nunca había visto agua y construyó un arca, aun y cuando entró en el arca con todos esos animales porque realmente empezó a llover y él no sabía lo que le esperaba y sin embargo confió y tuvo esa fe. Tuvo también algo que se llama perseverancia, porque como yo te decía, construyó un arca por 100 años, siempre, o sea, todos los días, un pedacito de madera más, un pedacito de madera más, y por ahí un tornillito, y por ahí un clavito, y por ahí empezó a construir con perseverancia, aún y a pesar de las críticas, de las murmuraciones y de todo lo que existía. Hoy tú estás siguiendo con esa perseverancia a pesar de las murmuraciones, a pesar de las críticas, a pesar de todo lo que ocurre a tu alrededor. Porque Noé lo tuvo, pero Noé salió victorioso. La pregunta para ti esta noche es, ¿tú tienes fe en lo que estás haciendo? ¿Estás siendo perseverante a pesar de todo lo que existe a tu alrededor? Porque seguramente si no tienes la fe realmente y esa perseverancia todos los días, el resultado no va a llegar. Para Noé sí llegó y para ti estoy segura que va a llegar, pero siempre y cuando tú te mantengas en fe, convencido, aunque no estés viendo todavía los resultados. Y bueno, el tercer punto es obediencia. Yo te decía qué tan obediente has sido. ¿Qué tan obediente has sido en seguir el sistema que tu líder, tu mentor, la gente que está a tu alrededor ya siguió? ¿Qué tan obediente has sido en que cuando tu líder ya ha dejado los pasos que tú debes de seguir, tú estás siguiendo esos mismos pasos o estás siguiendo los pasos que tú quieres? Porque recuerda, Noé fue obediente. Dios le dio las indicaciones correctas de cómo debía construir el arca y él no puso ni un centímetro más ni un centímetro menos. Si le dijo 3 pisos hizo Noé. No hizo 4, no hizo 5, no hizo 2. Hizo exactamente lo que Dios le había dicho. ¿Qué tan obediente estás siendo tú? ¿Qué tan obediente estás siendo a las indicaciones de la gente a tu alrededor que ya tuvo resultados en el negocio? Porque si no estás siendo obediente, entonces ahí tenemos que trabajar. Porque Noé fue obediente. ¿Tú estás siendo obediente? Recuerda, Noé llegó al resultado. ¿Tú vas a llegar al resultado si no eres obediente? No lo creo. Siendo obediente y siguiendo el sistema tal y como te lo marcan tus líderes es como tú vas a empezar a ver resultados. Ahora, número 4, resiliencia. Y la resiliencia, viene Jorge para explicarnos. Resiliencia, mira, la resiliencia es un término que hasta pareciera que está de moda simplemente por lo bonito o exuberante que se escucha. Pero la resiliencia es la capacidad de un material o inclusive de una persona de sufrir grandes fuerzas sobre él o grande estrés y regresar a su estado natural. Existen por su contraparte la conformación, es decir, cuando un material o una persona, las circunstancias lo golpean y se queda conforme a la fuerza que se le aplicó, ¿sí? Vamos a pensar en un papel aluminio o una lámina muy, muy, muy delgada. Se le ejerce una fuerza o la lámina de un carro. Lo golpeas y se queda abollado o hundido. Ese no es resiliente. Ese es algo que cede a la presión. Pero alguien resiliente es alguien que se le pone la presión y cuando se elimina esa circunstancia, regresa a su estado original. Bueno, dentro de esos 100 años que tuvo Noé, constantemente, seguro, tuvo esos golpes de todas esas personas que están a su alrededor, probablemente de sus hijas, que le decían, ay papá, ¿cómo estás, loco? Qué ridículo eres. Como si yo le pregunté a mi esposo y me dice que eres un tonto, ¿sí? Todas esas personas, inclusive probablemente de su misma familia, cuántas veces su misma familia quizá no pudo haber entrado en duda por la presión del exterior, cuántas veces a veces sus hijos inclusive se han de haber querido rebelar para no trabajar y cuántas veces él entró en duda por todas esas circunstancias. Pero hoy está escrito en este libro que se ha mantenido como el libro más vendido y más aceptado en toda la historia del mundo, porque a pesar de todo se mantuvo en el camino correcto, porque él entendió que tenía un propósito. Él entendió que debido a esa cercanía que tenía con Dios y esa integridad,
él pudo entender que era lo suficientemente digno como para que Dios lo escogiera y Dios lo salvara. Él no podía entender ni por un momento lo que era un diluvio, pero dijo en sí mismo ante su reflejo: Noé, eres tan justo, eres tan íntegro, estoy viéndome que aquí está, eres tan, en un espejo si hubiera, no sé si había, eres tan justo, eres tan íntegro, que si Dios te está diciendo que viene una catástrofe y te va a salvar, en realidad va a ser así. Exacto. Y él lo creyó, y él se lo creyó a sí mismo, y por eso pudo tener esa fe. Créeme, no existe alguien que dudando de sí mismo se haya mantenido 100 años construyendo una cosa que no sabía ni para qué servía, o recolectando a 18,000 animales para meterlos en esa barca. No. Necesitaba tener algo dentro de él que le dijera que era único e insustituible conforme un propósito que tenía Dios para él. Mira, yo te quiero decir con toda honestidad, la parte más importante del liderazgo y de la cual nos aferramos Brenda y yo, por la cual podemos atravesar muchos desafíos, es porque estamos convencidos que Dios tiene un propósito para nosotros. Uno para mí, otro para Brenda, otro para nosotros en pareja. Uh-huh. Y estamos convencidos de eso. Muchas veces no sabemos cuál es, muchas veces no sabemos cuál es el camino correcto, pero sabemos que conforme el propósito que tiene establecido para nosotros, todo va a ser para bien. Y a pesar de las dificultades, si nosotros estamos alineados, seguimos los propósitos, si tenemos una buena comunión, entonces nos va a decir, ok, es por aquí, por acá, por acá, por acá, y nos va a ir dando las instrucciones específicas que si nosotros las seguimos, nos va a llevar a un lugar de victoria. Y eso también sucede en el negocio. Conforme tú tengas una buena autoimagen, donde tú sepas que eres una persona con integridad en el trabajo, con una fe y con una creencia de que tú eres merecedor de esa buena recompensa que viene después de todo el trabajo, y apoyándote con las personas que ya llegaron ahí y tomándote la mano y sintiéndote realmente merecedor de eso, bueno, eso va a llegar a ti. Pero si no existen estas características, algo va a fallar dentro de toda la ecuación, la cual te va a llevar a una posición de frustración y una posición en la cual seguramente podrías estarte dentro de ese diluvio del cual parece que no pudiera salir. Pero créeme, siempre hay una solución. Y bueno, alguien de hecho por Zoom nos pusieron Marco y Caro un versículo bíblico, Habacuc 2:3, y se los quiero leer porque está la verdad bien bonito. Dice: esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá, aunque parezca que se desmorona o se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá y no tardará. Y me encanta porque realmente tiene que ver con lo que estamos viendo esta noche. Es si tú tienes un fin correcto, un fin establecido, aun y cuando se esté tardando, sin duda va a llegar. Siempre y cuando sea un propósito, sea el propósito de Dios en tu vida, yo te aseguro que va a llegar. Dios ve nuestros corazones. Y cuando nosotros en el negocio, en ACN, en Flash o en cualquiera de los negocios allá afuera, porque sé que también nos está viendo gente de afuera que hace otros negocios o que está en otras compañías de multinivel, y cuando nos dicen, es que escribe tu por qué, pon a lo mejor en un cartel qué es lo que tú quieres lograr. Créeme que Dios está viendo tu corazón. Y si Dios está viendo tu corazón y está viendo que por fe tú estás ahí, que eres constante, que eres perseverante, que eres obediente, que eres paciente, resiliente, todas estas cosas que hemos estado viendo, características que tiene Noé. Si tú también logras tener esas características y pones ese objetivo muy claro y nace de tu corazón, yo te aseguro que Dios está ahí contigo y te va a llevar a que lo cumplas. ¿Por qué? Porque Dios ve nuestros corazones y sabe que nosotros anhelamos algo, y si es algo correcto y si es algo que nosotros queremos y lo hacemos con esa fe,
Dios está viendo eso. Eso nos está diciendo este versículo. Gracias Marco y Caro por compartírnoslo. La verdad es que es algo que yo rescato. No sé si tú quieras decir algo más sobre eso, mi vida. Sí, algo que para mí es bien claro es que como dice Brenda, conforme tú vayas, porque eso es algo que es bien importante que todos entendamos. Conforme tú vayas por algo y seas diligente, van a suceder dos cosas. Una es que lo logres y la segunda es que no lo logres. ¡Wow! ¡Qué revelación! Pero déjame decirte cuál es el punto aquí que te quiero decir. Cuando tú no lo logras, pero realmente estás con esas características, entonces tu mente y tu corazón se empiezan a alinear para que entonces empieces a desear lo correcto. Y conforme desees lo correcto y lo correcto sea conforme, en este caso si estamos hablando de la Biblia, de aquello que Dios sabe que es bueno para ti, conforme en lo que tú estás diseñado conforme a su propósito, ¡pum!, va a ocurrir. ¿Y qué te quiero decir con esto? Siempre vas a ganar. Aun y cuando no logres ese porqué, siempre te decimos, establécelo, escríbelo y sé diligente, trabaja tras él. Y va a llegar el momento en que lo vas a alcanzar o te vas a dar cuenta por qué no lo has alcanzado. Porque te falta algo que desarrollar en ti o porque te das cuenta que no era el objetivo que debías perseguir. Pero siempre vas a ganar porque vas a salir fortalecido y a partir de ahí vas a ser como Noé, que después de 500 años se le entregó el propósito por el cual tenía que luchar. Así que no estés esperando soluciones express. Recuerda que estamos en un trabajo de liderazgo a largo plazo. En un proceso. En un proceso de liderazgo a largo plazo en el cual queremos realmente que haya una transformación en tu vida, que empieces a tomar control financiero de tu vida, claro, por supuesto, pero sobre todo queremos que empieces a gozar tu vida conforme a un crecimiento, un desarrollo personal y esperemos que hasta espiritual, y que empieces a vivir en plenitud en todos los aspectos. Oigan, y queremos enseñarles a un miembro de nuestra familia. Espérame, hay personas. Sí, nos falta Edith, por ahí andaban ya Edith y Alberto. El domingo pasado felicitamos a Blas Cota, que llegó a la posición de ETL con una super organización, con un gran liderazgo. Y ustedes los que estuvieron presentes, si te digo, si no has visto eso, regrésate, ve a YouTube y velo, porque le felicitamos a Blas, que seguramente anda por ahí Blas, pero esta noche queremos felicitar a una pareja que son Edith Moreno y Alberto Hernández, que andaban por ahí. Creo que Alberto iba manejando, no sé si todavía están por ahí Edith y Alberto, porque queremos felicitarlos, queremos decirles a ustedes que ellos alcanzaron la posición de ETLs con bono, es decir, que se ganaron su bono de 50,000 pesos de ETLs. Y bueno, si están por ahí, quisiéramos que nos compartieran qué ha sido para ustedes, chicos. No sé si anda por ahí Alberto y Edith. Andan por ahí Edith y Alberto. Blas ya lo vi que aquí anda, gracias Alberto, pero Edith y Blas ahí anda. Creo que ya no están. ¿Sí están? No. Bueno, a final de cuentas queríamos nosotros felicitarlos porque ese tipo de trabajos, déjame platicarte, ellos son esposos y trabajan en dos cuentas separadas y con diligencia pudieron lograr sacar primero el bono de Edith, de ETL, y después el de Alberto, que es una de las posiciones de liderazgo. Así que muchísimas felicidades para ambos. Aquí se encuentra su líder. Yo quiero abrirle un poco el micrófono a su líder que está aquí, que es Marta Díaz. Muchos la conocen, Titi. ¿Andas por ahí, Titi? Sí, a la que está. ¿Sí? ¿Nos escuchas? A ver, Titi, ¿nos querías platicar acerca de las características que ves en Edith y en Alberto conforme a lo que acabamos de enseñar el día de hoy? ¿Por qué crees que ellos alcanzaron estos bonos? Pues yo creo que tuvieron todos esos 5 puntos que ustedes mencionaron, siguieron, como dijo Edith, el sistema al 100%, o sea, se apegaron al sistema,
Ellos aprendieron pues de ustedes, lógicamente, en todas las capacitaciones y pues bueno, fuimos a la cumbre de Nueva Vallarta y ahí estuvieron, que aprendieron también en la cumbre lo del sistema. Ellos realmente tienen muy poquito tiempo, pero se han apegado a estar casi siempre presentes en todas las capacitaciones, aprender cómo ser un líder, apoyar a su equipo, enseñar a todos los que están trabajando con ellos cómo hay que hacerlo. Pues si quisiéramos mencionar específicamente, pues ustedes lo saben, es algo que yo siempre he estado mencionando, calificación de 24 horas parte del sistema, y creo que de alguna manera ellos lo han hecho, son perseverantes, se han apoyado mutuamente y no nada más entre ellos, sino por los demás. Perfecto. Yo me siento muy orgullosa de tenerlos trabajando conmigo. Me da mucho gusto. Realmente es el resultado, el reflejo, más bien, es el reflejo también de esa duplicación que en este caso Titi ha podido crear con ellos, porque definitivamente si no existe ese líder que está enseñándoles cómo ser líder, es difícil también para ellos tener un buen resultado como líderes por sí mismos. Pero en este caso así es. Todo lo que dijo Titi, en este caso ella lo está haciendo y por lo tanto están teniendo ese resultado. Muchísimas felicidades a todos ustedes que están teniendo gran éxito acá en Monterrey. Y también felicidades, gracias Titi, también muchas felicidades a todos los conectados esta noche. Me siento muy orgullosa de ustedes. Es bien bonito haberlos visto el domingo pasado conectados en esta serie que vamos a tener de 50 capítulos y verlos hoy nuevamente conectados este domingo. Felicidades. Vamos a darnos un gran aplauso todos, porque en domingo estar aquí una hora conectados. Son ya las 10, 11 de la noche, o sea que nos aventamos más de una hora, así que felicidades para ti que estás conectado, tanto en Zoom, que es parte del equipo, como también en Facebook Live, hay mucha gente conectada también, así que muchas gracias. Y bueno, les queremos enseñar a un miembro de nuestra familia. Les queremos enseñar a esta cosita, líder. Es un nuevo líder de nuestra familia. También si por ahí nos siguen en Instagram, les hemos subido que adquirimos esta cosita. Es adoptado, no lo compramos. Es un perrito criollo. No tiene realmente una raza como tal. Pero bueno, adoptamos este cachorrito hermoso, precioso, y es un miembro más de esta familia García. Y pues bueno, equipo, nos da muchísimo gusto. Gracias por ser parte de nuestra vida, de nuestra familia y por estar conectados con nosotros. Yo te invito a que sigamos nosotros siendo ese líder que nuestro equipo necesita que seamos, para que seamos el reflejo y vivamos en integridad. Estemos en todo momento trabajando, pensando, sintiendo, comunicándonos con ellos, reflejando ese liderazgo positivo y constructivo que queremos que ellos también empiecen a manifestar. Y vas a ver que muy pronto se van a dar los resultados si es que nosotros tenemos una claridad hacia dónde vamos y trabajamos para ello. Así que muchísimas gracias a todos, Alejo hasta Bogotá, Mercedes González, a Titi, a José Prieto de Bucaramanga, gracias. Santiago Israel, Maribel Rivera, ¿cómo estás, Maribel? Saludos. Juan Carlos Garcés, Ana Laura, Andrés, Cinti Valdés, Marco y Caro, nuestros hermanos en Cristo, Janet Jaramillo, Ubaldo anda por ahí, Carlos Eduardo Alba, Garzón. Y acá en Facebook Live también anda Amelia Gaitán, José Alberto, Isidro Clemente, Douglas, Lili Sánchez. ¿Quién más anda por ahí? Cris Salinas, Ceci Aguilar. Muchísimas gracias, Natalia Eugenia Beltrán. Gracias por estar conectados esta noche. Dios los bendiga y nos vemos a partir de mañana. Pues ya empezamos con las presentaciones de Corporativo mañana, ¿no, verdad? Todavía no. No, pero a partir de la próxima semana probablemente ya vamos a entrar lunes en evento de Corporativo. Los martes, recuerda, tienes una cita con Brenda y con todas las mujeronas de ACN Flash en Facebook Live también y en Zoom. Y los miércoles también estás con nosotros en presentación.
Nos vemos a partir del mañana. Dios te bendiga y vamos por todo el éxito. Buenas noches, Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Bye bye.